personas y hacer discípulos. Buen día, hermanos. Espero que estén muy bien. Que oren conmigo y después vamos a abrir la palabra y estudiar segundo Pedro, seguir estudiando segundo Pedro. Entonces, que oren conmigo. Padre, te necesitamos esta mañana. Gracias por despertarnos de nuevo. Gracias por seguir proveyendo lo que necesitamos. Padre, pido que tú nos enseñes esta mañana de corazón, que tú nos ayudes a recordar de quién es, de qué has hecho por nosotros, y pido que nos regocijamos en eso, Padre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tomen en sus Biblias, por favor, y busquen segundo Pedro, capítulo 1. Vamos a seguir nuestros estudios ahí, que empezamos hace unas semanas cuando prediqué. Vamos a solo tocar 4 versículos hoy. Entonces, si ustedes quieren buscar versículos 12 hasta 15 de capítulo 1 y leen conmigo. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Lo que vemos en este pasaje vemos los últimos momentos del apóstol Pedro, que él tenía con su audiencia. Algo que no mencioné como hace unas semanas es quién era la audiencia de ese prédica, de esa carta. Y era un grupo de creyentes perseguidos que habían sido dispersados por un tierra grande, por parte del Imperio Romano. Entonces ellos sufrían, tuvieron que dejar de sus cosas, sus familias, todo la familiar, y ellos se fueron y empezaron nuevas vidas en otros lugares, con el amenaza de persecución y todo eso. Entonces Pedro, sabían de su necesidad, de todo lo que estaban pasando, y como él quería servirles como un apóstol, con ese cargo, él se sintió la necesidad de guiarles y ayudarles. En este pasaje, algo que vemos es que Pedro se dio cuenta que a él no le quedaba mucho tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, que miren conmigo, como Pedro lo dice, no una sola vez, pero se repite 3 veces. En el versículo 13, ¿qué dice? Él dice, en parte dice, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Entonces, vamos a ver exactamente qué quería hacer Pedro con ese tiempo en un minuto. Pero vemos que Pedro estaba pensando, bueno, mientras que viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Estaba pensando en ese periodo, sabiendo que eso no era un estado que iba a durar por siempre. Eso es en versículo 13, vemos eso. En versículo 14, ¿qué vemos? Pedro clarifica y él dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Abandonar a qué? En versículo 15 nos contesta. Él dice, después de mi partida. Él dice que después de poco tiempo tendré que abandonar de mi cuerpo. Voy a tener que abandonar ese habitación pasajero que es mi cuerpo. No voy a tenerlo. Voy a tener que abandonarlo. Entonces, Pedro sabía
como el Señor Jesucristo le había comunicado que dentro de poco Él iba a, como en una manera, iba a morir. Es muy interesante que Pedro no usa ese término de morir para referir a lo que le iba a pasar. ¿Y por qué? Porque vemos muchos que en las cartas escritas por Pablo y por Pedro, que ellos están cuidadosos por decir que los creyentes nunca van a morir. Como los creyentes no van a morir, van a vivir para siempre. Entonces, cuando cerramos los ojos, como aquí en la tierra, vamos a abrir los ojos y vamos a estar con Jesús. Entonces, ellos usan varias como metáforas para comunicar esa verdad. Pablo mucho usa la palabra dormir. Los que han dormido en Cristo. Entonces, aquí Pedro usa otra metáfora. Él dice, como voy a abandonar mi cuerpo. Pero lo que eso quiere comunicar es que él sabía que en esa vida, en ese momento, él no le quedaba mucho tiempo. A la misma vez, dado que les amaba mucho y que también tomaba en serio su responsabilidad como que Dios le había dado como apóstol, Pedro quería ser deliberado en la manera que usaba el tiempo que le quedaba. Entonces, en versículo 12, vemos que Pedro se repite. Él dice como de otra forma. Él dice en versículo 12, yo siempre, vemos la palabra siempre. En otras traducciones ellos traducen esa idea de siempre, no dejaré. Lo que Pedro hacía, que vamos a tocar en un segundito, ¿cómo lo hacía? Lo hizo siempre. No dejo, dijo Pedro. En versículo 13, ¿qué vemos? Vemos que él dice, él se sintió una obligación. Dice, yo tengo la obligación. Otras traducciones dicen, tengo por justo. Entonces no sabemos todavía lo que hacía, pero él dice la manera en lo que hacía. Es que tengo la obligación, se sintió obligado de hacer lo que hacía. En versículo 15, Pedro se repite de nuevo, yo procuraré con diligencia. Vemos que Pedro tuvo como, él quería ser diligente con lo que hacía. Bueno, hasta ahora hemos visto que Pedro era un hombre con poco tiempo, escribiendo a un pueblo sufrido, y que él quería usar con cuidado, con diligencia. Él se había dedicado completamente a su tarea. Como él quería servirles en los pocos momentos que le quedaban. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, Pedro consideraba que el mejor uso de su tiempo, energía y enfoque era ¿cuál era esa tarea que él quería cumplir con ellos? Vemos que él dice, yo quiero recordarles. ¿De qué vamos a tocar en un minuto? Pero su tarea era recordarles a los creyentes sufridos. Él quería recordarles como de las cosas y verdades que ya supieron y en las cuales estuvieron firmes. Bueno, eso tiene sentido, ¿no? ¿Cómo? Él quería recordarles. Bueno, sí, es obvio, como él dijo, como yo no dejaré de recordarles, en versículo 12. Versículo 13, de refrescarles de memoria. Yo quiero como refrescarles de memoria. Versículo 15, para que ustedes puedan recordar de esas cosas en todo tiempo. Entonces, bueno, le pareció importante recordarles a un pueblo sufrido de las cosas y verdades que ya supieron y en las cosas en las cuales estuvieron firmes. Entonces, Pedro, con el poco tiempo que le quedaba, se quería repetir sin necesidad.
¿Por qué quería ser así? Y eso te parece un poco raro? Como tendría un poco de sentido si a nosotros, sin pensarlo bien, como podría sonar un poco raro que Pedro como quería usar sus últimos momentos para hacer eso. Bueno, muchas veces, eso tiene sentido que a nosotros nos parezca un poco raro, porque muchas veces nosotros priorizamos información nueva. Nosotros queremos saber cosas nuevas. ¿Cómo sé eso? Porque muchos de nosotros cada día leemos el diario. O nosotros miramos el televisión y nosotros miramos las noticias. Y las noticias son cosas que van pasando en ese día, que importan de tal día. Y casi nadie, me parece que ninguno de ustedes, ayer que ninguno de ustedes leíste el diario de hace 4 días. Y que ninguno de ustedes ayer leyó el diario de hace un mes. ¿Por qué? Porque quieren como noticias nuevas, como quieren cosas nuevas, quieren saber qué está pasando ahora, no hace unos como días, meses, lo que sea. Entonces eso es, nosotros muchas veces nos enfocamos en ese tipo de información. Como después de leerlo, como nosotros ya sabemos y ya lo tenemos guardado acá y ya está, y seguimos viviendo. Pero hay otro tipo de información. Hay información que nos mueve, que es útil, pero útil de otra forma. Como cuando nosotros fuimos a los Estados Unidos, fuimos a visitar a mis padres. Mis padres están preparando de vender la casa en que yo crecí. Están preparando para vender esa casa y mudarse al sur de los Estados Unidos, donde van a trabajar en los próximos años. Entonces, al preparar la casa por la venta, ellos han estado guardando, como empacando todas sus cosas. Y ellos tuvieron muchas cosas de mí como juventud, de los años del liceo y todo eso. Y cuando llegamos a su casa, ellos me pidieron, Jordan, que revises esas cosas, como cosas viejas que tú has dejado acá, y que las revises para averiguar qué es lo que quieres que como nosotros guardemos y como cuáles son las cosas que podemos tirar. Entonces yo revisé todas las cosas y ahí encontré muchos artículos de cuando jugaba básquetbol en el liceo. Mis padres habían guardado muchos artículos de partidos buenos que yo había jugado, como yo gané como unos premios cuando jugaba y ellos guardaron los premios ahí. Y entonces cuando estaba revisando todo eso, yo pensé en esa parte de mi vida. Y fue interesante, como me ayudó mucho pensar en esos momentos anteriores y para como recordar de momentos felices, de cuando nuestro equipo como tuvo éxito y ganamos campeonatos y todo eso. También como mis padres habían guardado muchas fotos viejos de yo, y fue muy gracioso a ver como la moda que yo como tenía en ese momento, la moda de ropa que llevaba y todo. No les vamos a mostrar eso hoy. No quiero que ustedes que se rían de mí, y entonces no vamos a revisar eso hoy, pero capaz en otro momento si ustedes como quieran. Pero ese tipo de información, eso me sirvió de otra manera, fue útil de otra manera. Como yo revisé cosas viejas, cosas que ya sabían, yo ya había visto todos
como todas aquellas fotos y todos aquellos artículos, pero me ayudaron de recordar de mi historia, como de recordar como en algunas maneras buenas, otras maneras no tantos. Yo al revisar todos esos artículos me fijé en cuánto tiempo yo dediqué al básquetbol, como a jugar eso. Eso yo digo muchas veces, capaz algunos de ustedes he dicho, como en el liceo no me importó mucho como seguir a Cristo. No enfoqué mucho en seguir a Cristo. Yo digo que yo adoraba al básquetbol. Y yo adoraba al ártero como 4 o 5 horas por día jugando básquetbol. Como eso era la cosa más importante a mí. Entonces, al reflejar en eso, al revisar todas aquellas cosas, yo como me di cuenta de cómo mis prioridades habían como cambiado y como ahora como no, casi nunca pienso en esos momentos. Entonces ya había visto todas esas cosas. Entonces de una manera eran cosas antiguas, pero las cosas antiguas o viejas como me sirvieron. Entonces eso es lo que pasaba y eso es lo que quería hacer Pedro con lo que comunicaba a los creyentes sufridos. Como él quería comunicar a ellos no información nueva, pero información que sí era importante y información que sí que nos iba a mover y que les iba a servir para evitar peligro en el futuro. Entonces, ¿cómo fue? Ahora, como hemos llegado, ¿cuáles eran las cosas que Pedro quería repetir, quería como recordarles? Y él dice, como él se repite 3 veces, espero que ustedes han visto, que al decir que Pedro quería recordarles y se quería repetir, en hacerlo, Pedro se ha repetido varias veces, como se ha repetido 3 veces al decir que se quiere repetir. Entonces es interesante a ver ese fenómeno, como está al decir que se quiere repetir, se está repitiendo. Entonces vemos que Pedro comunica cuáles son las cosas que quiere repetir. Él dice en versículo 12, estas cosas. Bueno, eso capaz no nos clarifica mucho. Entonces, bueno, capaz más adelante, versículo 15, ¿qué dice? Quiero repetir estas cosas. Bueno, él dice, aún después de mi partida, quiero que ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Bueno, Pedro, gracias, pero eso no nos clarifica nada. Entonces vemos un principio que debemos utilizar mucho, que necesitamos utilizar mucho cuando leemos la Biblia, es contexto. Necesitamos buscar y fijarnos por palabras claves que nos apuntan por otros lados en ciertos textos. Entonces, en versículo 12, ¿cuál es la primera parte, la primera frase que vemos ahí? Él dice, Pedro empieza en decir, por eso. Y cuando nosotros vemos la frase, por eso, en la Biblia, en cualquier otro lado también, pero cuando vemos por eso en la Biblia, debemos preguntarnos por qué. Cuando vemos por eso en la Biblia, debemos preguntarnos por qué. Por eso, ¿por qué? ¿Cuál es la cosa que está refiriendo? Y está refiriendo en este caso a los versículos anteriores que estudiamos hace unas semanas. Entonces, vemos que en versículo 9, Pedro se está refiriendo a esas mismas cosas y él se refiere a ellos así. Él dice, estas cualidades. Entonces, específicamente, Pedro les quería recordar de la importancia de vivir sus vidas
en una manera que es consistente con las cualidades que Pedro listó en versículos 5 hasta 7. Entonces, ustedes pueden ver ahí como él escribió una lista de cualidades que él quería que ellos tengan. Él quería como que ellos tengan. Él quería que ellos crecieron, que ellos sigan como suplementando su fe con esas cualidades. Entonces, también, y vamos a tocar eso en un segundito, pero como la razón por la cual Pedro quería recordarles de esas cualidades es porque él quería que ellos recuerden que Dios había hecho para hacer posible que ellos produzcaron de esas cualidades. Es decir, que Pablo quería recordarles y quiere compartirles el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio, ya sabemos, ustedes ya lo saben, pero les voy a repetir. Y tengo un motivo al hacerlo. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Dios es el creador del mundo. Es que Él creó todo el mundo, incluso a ti. Que Dios nos había puesto en una situación perfecta. Ya tuvimos trabajos, teníamos un lugar seguro para vivir, tuvimos comida, tuvimos un trabajo para cultivar la comida, las frutas y verduras ahí en el jardín de Edén. Entonces, como Dios nos había dado todo lo que necesitábamos. Pero ¿cómo respondemos a su generosidad y a su provisión? Nosotros nos rebelamos contra Él. Nosotros pecamos. Y al hacerlo, nosotros llevamos a la corrupción nosotros mismos y también al mundo. Igual, Dios no nos dio, como la humanidad, lo que merecíamos. Dios, en el momento después de que los seres humanos pecaron, Dios se comprometió a la humanidad y Él se comprometió diciendo que Él iba a mandar un Salvador, que Él iba a mandar a alguien para rescatar a la humanidad de los efectos del pecado. Y en Cristo, unos 2000 años después, Él mandó a su Hijo, no un hombre cualquiera, como Él mandó a su propio Hijo para venir al mundo, para vivir una vida perfecta, la vida que nosotros no vivíamos, para obedecer y confiar en su Padre en cada momento, hasta la muerte, para morir una muerte sacrificado, una muerte en nuestro lugar por nuestros pecados. Cristo no pecó en ningún momento. Entonces, Él no murió en la cruz por sus propios pecados. Él se sacrificó en nuestro lugar por nuestros pecados. Después de 3 días, Dios aceptó su sacrificio y 3 días después Dios le resucitó de los muertos. Como Jesús no se quedó muerto, Él venció la muerte y resucitó. Y unos días después se levantó hacia la diestra de su Padre, donde está hasta hoy en día. Él va gobernando el universo, como desde los cielos. Entonces, como eso es el Evangelio, hermanos, ya lo saben. Y la audiencia de Pedro ya lo sabía también. Pero igual les quería recordar de esas cosas. No porque ellos no sabían, pero porque era como esas fotos y artículos que como revisaba yo. Eran cosas que deben ser como muy preciosas a ellos. Eran muy importantes que ellos recordaran cuáles eran las cosas más importantes. Pedro quería,
siempre como quería poner de nuevo y de nuevo y de nuevo enfrente de sus ojos, hermanos, yo sé que están sufridos. Yo sé que sus vidas están muy difíciles, pero quiero que ustedes no se olviden de qué es lo más importante. También, como eso es el Evangelio, Pedro quería comunicar el Evangelio y también quería llamarles de seguir compartiendo sus vidas con el Evangelio, como después del Evangelio. Si esto es cierto, si Dios es el creador del mundo, es el Señor de todo, si ustedes en el principio los seres humanos nos rebelamos contra Dios, y si Dios no nos recompensó con lo que merecíamos, sino sacrificó su propio Hijo para rescatarnos de las consecuencias de nuestro pecado. Si esto es cierto, que respondemos de tal forma, que responderán como de tal forma los creyentes en aquel momento. ¿Cómo es que nosotros respondemos como creyentes? Como que nosotros ordenamos y que nos organizamos, que tengamos la mente de Cristo, que pensemos como Él pensó, que vivamos como Él vivió. ¿Y cómo es que Él vivió? Él vivió su vida y Él en cada día entregó a su vida. Como Él cada día se levantó y vivió su vida para cumplir dos propósitos. Como si ustedes me han escuchado predicar en otro momento, capaz ustedes pueden averiguar cuáles son las dos cosas. Él quería amar a su Dios. Como Él se levantó cada día pensando, como Dios, te amo, Padre, te amo, te confío, quiero cumplir tu voluntad, tu buena voluntad en este mundo. Y eso es lo que hacía. Jesús dijo que mi comida es cumplir la voluntad de mi Padre. Como lo que satisface a mí, lo que me da energía, lo que me da ánimo, es complacer a mi Padre. También, ¿qué hizo Jesús en su vida? Él vivió, él pasó los momentos, el tiempo más clave de su vida, los 3 años y medio de su ministerio. Él hizo discípulos. Como él quería compartir y enseñar a otras personas para ver el mundo y para ver sus propias vidas y para conocer a su Padre en la misma manera que él conocía a su Padre. Entonces, él quería hacer discípulos de todas las naciones. Como él quería preparar y él quería hacer discípulos y capacitarlos para poder llevar su mensaje al resto del mundo. Entonces, como debemos preguntarnos, ¿cómo es que Pedro llegó a pensar en usar sus últimos momentos, los últimos momentos de su vida así? ¿Cómo es que él llegó a utilizar sus últimos momentos así? Bueno, se ve en Juan 14, 23 hasta 26. Pedro quería usar sus últimos momentos así, porque eso es como Jesús usó sus últimos momentos. Si ustedes buscan Juan 14, 23 hasta 26, vamos a ver qué dice. Juan escribe, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestro morado en él. En él, el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto, escuchen, hermanos, que dice en versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces,
tenemos acá a Jesús diciendo, les he enseñado mucho. Quiero que ustedes estén firmes y que se acuerden de esas cosas. Y por eso estoy diciéndolos. También en el futuro les voy a facilitar, como voy a proveer algo que ayude a su memoria. Quiero que ustedes van a necesitar recordar esas cosas en el futuro y voy a hacer algo para ayudarles. En el caso de Cristo, ¿cuál era esa provisión que les dio? Era para darles el Espíritu Santo. Como Él les dio el Espíritu Santo, quien tenía el poder, la habilidad de hacerlos recordar de todas las palabras de Cristo, todo lo que Cristo había dicho y había comunicado, como ellos, como el Espíritu Santo iba a ayudarles de tal manera. Pedro, como ellos, la alianza de Pedro ya tuvieron el Espíritu Santo para guiarles y para ayudarles de tal manera. Pero Pedro quería proveer por sus necesidades en otra forma. No sabemos exactamente exactamente cómo lo hizo. A mí me parece que tiene mucho que ver con las cartas que escribió. Como él escribió, en este caso, las cartas de 1 y 2 Pedro, y que él guardó esa información para ellos, sus palabras, esos recordatorios. Pero lo que vemos es que Pedro pensaba y seguía en los pasos de Jesús. Pedro hacía en sus últimos momentos lo que hacía ese día en el mar, cuando Jesús le llamó para caminar en el agua. Me parece que muchos de ustedes ya saben esa historia, si no, que lo busquen por Google, se puede encontrar fácil. Entonces Jesús llamó a Pedro, que vengan a mí. Y Pedro salió de un barco en el medio de una tormenta y caminaba hasta Jesús. Entonces lo que vemos es que Pedro, más que cualquier otra cosa, quería seguir en los pasos de Jesús. Quería imitar a Jesús. Él quería experimentar exactamente lo que Jesús experimentaba. Entonces eso es lo que vemos. Pedro quería seguir en sus pasos. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto con nosotros? Porque capaz, como estás pensando, bueno, sí, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y tiene todo que ver con nosotros, ¿no? Porque ¿cuál era la tarea que Jesús dejó a sus discípulos y a nosotros? Hacer discípulos de todo el mundo. Entonces Pedro vivió toda su vida con esa meta. Como él quería honrar y amar a su Padre y pasar tiempo con Él y confiar, como adorar a Él, y también quería hacer discípulos de todo el mundo. Su vida fue obsesionada a cumplir esas metas. ¿Y tu vida? Porque si tú eres también un discípulo de Jesús, como nuestras metas y nuestras como prioridades deben ser iguales a los de Pedro y a los de los otros discípulos. Entonces, eso como creyente, la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Entonces, nosotros debemos querer y como imitar a Cristo y hacer lo que Él hacía. La última vez que estudiamos esa primera parte, los primeros 11 versículos de 2 Pedro, les desafié con Pedro de esfuércense por añadir a nuestra fe las cualidades de versículos 5 a 7. Ahora que nosotros creemos el Evangelio, que respondáramos de tal manera. Ahora nos quiero desafiar como iglesia, caminar con otras personas en ese mismo proceso. Como eso es lo que hacía Pedro, como él por sí mismo, como seguía a Cristo. Él era un discípulo, pero también era un discípulo que hacía otros discípulos.
Entonces quiero preguntar a nosotros y a mí mismo, a ustedes, ¿cómo están haciendo discípulos? ¿Cómo estás comprometido? ¿Estás organizando tus como pensamientos y tus energías y tú como tienes un plan en su vida para hacer discípulos y para recordar a otras personas de las cosas que Dios como está enseñándote o que Dios ha revelado en su palabra? Como tú tienes como personas con quien estás compartiendo la palabra. Si tú eres un padre, como tu familia empieza en tu casa. Si tú eres un padre, como eso, tu esposa y tus niños deben ser los primeros quien estás liderando. Si tú eres una mamá, como tú tienes hijos y tienes hijos, bueno, ellos son una audiencia perfecta como para como hacer discípulos de Cristo. ¿Y qué significa hacer discípulos? Significa compartir lo que tú has recibido de Cristo. Lo que tú leas no tiene que ser como algo muy profundo con mucha anticipación. Puede ser leer la palabra. Como puede ser tan fácil de leer unos versículos por día y contestar preguntas que tus niños o que tu familia, tus padres, lo que sea, contestar preguntas que ellos como tengan. Entonces, estás pensando en eso. Estamos pensando así como iglesia, no solo de ser discípulos, pero también de hacer discípulos. Y capaz estás pensando, bueno, Jordan, por favor, como yo no he estado un creyente por mucho tiempo. Eso realmente, por supuesto, queremos crecer en nuestro conocimiento de Jesús a través de su palabra y a través de orar y a través de estar presente con otros creyentes. Pero la primera persona que vemos en el como el Nuevo Testamento, uno de los primeros que vemos en el Nuevo Testamento que hacía discípulos era Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan? Juan dijo, que siguen tal hombre. Que siguen tal hombre. Yo no soy él, yo no soy el Mesías. Él es. Que siguen a él. Como también hubo Andrés. Es muy bueno. Tenemos un pastor que se llama Andrés. Uno de los primeros discípulos de Jesús se llamaba Andrés. Y Andrés escuchó la palabra del Señor, de Jesús. ¿Y qué hizo? Se dobló y como él fue a otras personas para decir, mira, encontré el Mesías. Encontré un hombre diferente de cualquier otro hombre. Como es el que Dios ha comprometido. Como es el que Dios nos comprometió desde el principio a la humanidad. Es el que como el Mesías, el Salvador está. Entonces puede ser algo tan como fácil así. Puede ser tan fácil de invitar a alguien a la iglesia. Puede ser tan fácil de compartirles algo que como has leído en la palabra esta mañana. No tiene que ser algo súper complicado. Como es solo tomar algo que hemos recibido de Cristo y compartirlo con otras personas. Entonces, hermanos, nosotros como líderes y como eso es nuestra tarea. Nuestra tarea es igual con ustedes, la misma tarea que ustedes deben tener con otras personas. Que vayamos recordándonos unos a los otros como quién es Jesús, qué ha hecho, cómo debemos vivir como consecuencia y como sí, que sigamos renovando nuestras mentes después de qué es la realidad de verdad, como de qué realmente es real del mundo. Hay muchas voces llamando, diciendo eso es importante, eso es importante. Deben prestar mucho enfoque y tiempo y atención acá. Y bueno, hay cosas que necesitamos hacer, por supuesto. Entonces, pero lo que es una pregunta de énfasis, ¿no? Es una pregunta de prioridades. Queremos tener en primer lugar lo que hemos recibido de Cristo.
el amar a Dios y el hacer discípulos. Entonces vamos a hablar más de eso, de cómo prácticamente se puede hacer en los grupos hogareños esta semana. Pero por ahora vamos a hacer aquí, que oren conmigo. Padre, gracias por recordarnos esta mañana a través de tu palabra, de recordarnos de tu carácter, Padre, de tu plan desde el principio, de salvar un pueblo rebelde, Padre, de tener mucha misericordia y paciencia con pecadores. Gracias Padre, por tu poder, Padre, tu provisión, tu bondad. Padre, gracias por quién eres. Padre, pido que tú nos ayudes a recordar diariamente, Padre, de disciplinarnos para recordar, Padre, de las verdades eternas que tenemos, que tú nos has dado en tu palabra, las preciosas promesas que nos has entregado en la palabra, Padre. Ayúdanos que nos sostengas con fuerza, con gracia, con misericordia. Te agradezco por mis hermanos y cómo Padre, su fe me da ánimo a mí, me ayuda a recordar de lo que está por venir en el futuro, Padre. Ayúdanos a vivir abajo de la realidad que no tenemos mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo que tenemos, entonces debemos ahora enfocarnos en las cosas que realmente importan. Padre, pido que muchas personas en esta ciudad conozcan de ti a través de nuestras vidas, a través de nuestras bocas, para que tengamos mucho para que tenemos la fuerza, para que tenemos que no seamos temorosos para compartir tu mensaje y la manera que tú nos has salvado y cambiado. Padre, nos sometemos a ti, dejamos esas cosas en tus manos. En el nombre de Cristo. Amén.